¿Qué tal, Nico? Por favor, un saludo muy grande a vos, a todos los que te acompañan en esta transmisión y por supuesto a... Es un tema de debate intenso en estos días, ¿no? El tema de las salidas por coronavirus o de la prisión domiciliaria para aquellas personas que en algunos casos son consideradas población de riesgo, en otros casos tiene que ver, en otros lugares del país, con el tema de la superpoblación en las cárceles. Bueno, cuéntenos acerca de esta postura aquí en Neuquén. Bueno, desde el Ministerio Público Fiscal hemos instruido a todos los fiscales de la provincia, como bien lo decías en la nota al inicio, a oponerse a todas las domiciliarias que se vayan concediendo o hayan estado ya concedidas por parte de tribunales provinciales. Esto por múltiples motivos. En primer lugar, nos parece realmente algo totalmente arbitrario, ilógico, irrazonable y te diría hasta ilegal, estas prisiones que han sido otorgadas, estas prisiones domiciliarias por tribunales neuquinos. En primer lugar, porque no hay ninguna normativa, ni nacional, ni provincial, ni siquiera internacional, que indique que un juez tiene que otorgar una prisión domiciliaria a una persona por hechos basados en la pandemia COVID-19. Yo siempre explico a la gente para que entienda esta situación carcelaria. Las cárceles en sí mismas, las unidades de detención por sus características, son lugares de aislamiento social obligatorio. O sea, si uno tiene que definir lo que es un establecimiento penitenciario, es un lugar donde se aísla a una persona condenada por un delito socialmente. Esa es la definición, es decir, que los presos están en cuarentena obligatoria y de carácter permanente mientras dure su condena. No así, por supuesto, los ciudadanos normales, que no hemos cometido ningún hecho delictivo y quienes nos encontramos cumpliendo todas las obligaciones que imponen la ley, estos ciudadanos comunes que trabajamos, que estamos poniéndole la energía para sacar el país adelante, inclusive en estos tiempos difíciles. Pero en las cárceles no son una población que en sí misma ya implica un control por parte de la autoridad competente. Siempre y cuando haya protocolos sanitarios que se respeten, haya además control de las personas o un control estricto de las visitas que reciben o restricción de las visitas o límite de las visitas, y además exista por parte de la unidad correspondiente el control de la población, que no se sature, es decir, que no haya superpoblación, no hay absolutamente ningún riesgo de que un recluso, de que un criminal que esté hoy privado de su libertad por un hecho grave se contagie en la cárcel. Yo te diría, Nico, que tiene más facilidad o más chances de contagiarse una persona en su domicilio cuando pierde el control de la visita que recibe, porque no es imposible controlar a una persona que esté cumpliendo prisión domiciliaria quiénes son las personas que toman contacto, que en la propia cárcel, donde sí hay un estricto cumplimiento a un protocolo y a normas de carácter sanitario. Tampoco en Neuquén, y esto es importante, hay una circulación comunitaria del virus. Vemos que las estadísticas son productivas y son resultados muy positivos en cuanto al achatamiento de la curva de contagio. Tampoco ha habido casos positivos en ninguna unidad penitenciaria de Neuquén, siquiera casos sospechosos. Por lo tanto, yo cuando digo ilegal es porque esta resolución del Tribunal de Impugnación, de estos tribunales de impugnación, no se sustenta en ninguna norma del ordenamiento jurídico argentino que posibilite otorgar un beneficio a un criminal de estas características. ¿Qué pasa con los que ya han recuperado la libertad? Sabemos de un caso en el que tuvo que volver a ser encarcelado. ¿Qué se puede saber de eso? Hace unos días instruí a todos los fiscales de la provincia a oponerse a los planteos que hagan los defensores solicitando la concesión de de prisiones domiciliarias a los imputados que están encarcelados, a las personas encarceladas, pero también en esa misma instrucción ordené que los fiscales de la provincia interpusieran impugnaciones en aquellos casos de prisiones domiciliarias ya concedidas y también
en aquellos supuestos donde la víctima no haya sido notificada. En el caso de Junín de los Andes ocurren dos circunstancias. En primer lugar, por lo que me dijo el fiscal interviniente, la víctima no habría sido notificada de la audiencia, lo cual se estaría violando lo que establece el artículo 12, inciso D de la ley de víctimas, de la Ley Federal de Víctimas, que establece que toda víctima tiene la obligación de participar, o todo tribunal tiene la obligación de notificar a la víctima para que participe de la audiencia donde se debata, donde se discuta una prisión domiciliaria. Y en este caso, por lo que estamos averiguando, la víctima no ha sido notificada, con lo cual, de acreditarse este extremo, ya le di instrucciones al fiscal del lugar, el fiscal jefe, de que comiencen a trabajar en la interposición de un recurso de nulidad. Pero por otro lado, te comento, Nico, que el Tribunal Superior de Justicia, en virtud del Acuerdo Extraordinario 5930, ha establecido la suspensión de plazos procesales, con lo cual esta orden a los fiscales, esta instrucción de impugnar las prisiones domiciliarias ya concedidas, rigen para todas aquellas que hayan sido otorgadas en la actualidad durante la vigencia de esta norma, de este acuerdo de carácter extraordinario. Digo esto por cuanto no hay ningún plazo vencido, los plazos están suspendidos por acuerdo, con lo cual el plazo de impugnación está absolutamente vigente. Por lo tanto, la instrucción, en este caso de Junín, al fiscal jefe de la localidad, el doctor Rubio, que ya se encuentra trabajando con un equipo de especialistas de la Fiscalía, es interponer un recurso de nulidad y un recurso, además, de impugnación por arbitrariedad e ilegalidad de la sentencia que establece la soltura de esta persona. Bien, bien. Lo que decía recién es que no hay ningún caso ni siquiera sospechoso, confirmado sabemos que no, ni siquiera sospechoso en Neuquén de internos con COVID-19, tampoco de penitenciarios. Una aclaración. Sí. Hoy presentamos una impugnación al Tribunal Superior de Justicia en un hecho aberrante, realmente aberrante, en un hecho de abuso sexual ultrajante, agravado además por uso de arma, un hecho donde la persona, donde el delincuente recibió una pena de 8 años de prisión, un hecho cometido contra una mujer, un hecho de violencia extrema, que está hoy gozando de la libertad domiciliaria. Hoy impugnamos al Tribunal Superior para que sea el fiscal, el Tribunal Superior quien establezca un criterio. Yo creo que soy optimista al respecto, un criterio general para todos los tribunales inferiores, para que no procedan de esta manera con las prisiones domiciliarias. Y en este caso en particular que te cuento, fíjate vos que la única legalidad que podría haber articulado el tribunal de impugnación sería que se acreditara que la persona, por las condiciones de salud, tendría que cumplir la domiciliaria para llevar adelante su propio tratamiento. En este caso en particular, intervino la jefa del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial, quien a pedido de la Fiscalía dictaminó que esta persona no era aconsejable la prisión domiciliaria y que podía seguir cumpliendo su tratamiento para la afección que padece, que no es tampoco una afección grave, es EPOC por consumo de tabaco, podía llegar a hacerlo en la cárcel, y que corría menos riesgo de contagiarse en la cárcel que en el domicilio al cual se le asignara. Pese a este dictamen de la autoridad médica competente, que es un requisito, vuelvo a repetir, sin el cual el tribunal no puede establecer una prisión domiciliaria, fue, digamos, totalmente desoído por el Tribunal de Impugnación. Por eso también nosotros creemos que esta resolución es tremendamente arbitraria e ilegal, porque tampoco no solo no se sustenta en norma legal alguna, sino que además los hechos, las pruebas que hay en el expediente no respaldan la decisión. Bien.
Bien, José Jerez ha sido muy amable, gracias por su tiempo.